Hoy me he levantado pronto y me he venido al bosque porque quiero probar mi nueva adquisición, la Bushnell Core DS No Glow. Es una cámara de luz invisible muy cara, una de las más caras del mercado, y por eso mismo despierta muchísimas dudas entre los usuarios de fototrampeo, ¿no? Que la ven en los catálogos y se quedan mirando para el precio con cara de paisaje y no saben si realmente vale lo que cuesta, ¿no? Entonces eso es lo que me dispongo ahora a comprobar. Aquí tenemos la cámara. Vamos a sacarla de la caja. El único accesorio que viene con esta cámara en la caja es esta correa de colocación a árboles, ya que lo que es el libro de instrucciones es un archivo PDF que hay que bajarse de internet. Y lo primero que nos llama la atención al verla son estos grandes LEDs de luz invisible, 4 LEDs, en lugar del clásico panel con muchos LEDs pequeños de casi todas las cámaras de fototrampeo. También nos llama la atención estas dos lentes diferenciadas, una para el día y otra para la noche, detrás de las cuales también se supone que hay dos sensores diferentes. Para acceder a los controles tenemos este cierre de plástico lateral, al estilo de las cámaras Browning, que deja abrir esta portezuela, que tiene un aspecto ciertamente endeble, y aquí vemos la pantalla de visualización y programación y los controles. Y aquí en un lateral la ranura para la tarjeta de memoria. Bien, estamos prácticamente a mediados de agosto, han pasado 3 meses y medio y como veis la climatología aquí en Asturias prácticamente no ha variado. Tenemos una humedad relativa cercana al 100% y como veis está lloviendo. Pero bueno, es el clima que nos gusta y al que estamos acostumbrados. En lo que se refiere propiamente a la revisión de esta cámara, de la Bushnell Core DS No Glow, tengo que deciros en primer lugar que este retraso en la entrega se ha debido principalmente a que las dos primeras unidades me han venido con algún tipo de problema. Me vino con problemas la primera unidad, después la segunda, y finalmente llegué a una solución pactada con la tienda online de devolución del dinero. Esto se traduce en que, lógicamente, en este caso, en esta revisión, la muestra va a ser menor, el volumen de grabaciones, de filmaciones, de fotos es menor que en otras ocasiones, y por lo tanto mi opinión sobre la cámara, lógicamente, va a estar menos fundamentada. Pero en cualquier caso quiero trasladaros mis sensaciones, ya que sí he recopilado pues una serie de vídeos y de fotografías a los que hay que unir otra colaboración desinteresada que por supuesto agradezco muchísimo. Al hablar de esta cámara lo primero que hay que decir es que estamos ante una cámara de 300 euros en el mercado, más o menos ronda los 300 euros, lo que la convierte pues junto con algunas Reconyx o algunas cámaras de envío de imágenes en una de las cámaras más caras que tenemos en este momento. Eso no quiere decir que haya que juzgarla con mayor dureza, ni mucho menos, pero por supuesto el nivel de exigencia como usuario pues va a ser más alto. Hay que empezar apuntando que estamos hablando de una cámara con lo que se denomina tecnología Dual Sensor, es decir, que detrás de esas dos lentes que observamos, en teoría habría dos sensores diferenciados y esto está pensado para optimizar el rendimiento y obtener la máxima calidad tanto en el modo diurno como en el nocturno. Esos sensores son de 8 megapíxeles interpolables a 30 y se pueden efectuar grabaciones a 60 frames por segundo tanto en el modo diurno como en el nocturno. A mí la imagen nocturna me parece bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una cámara de luz invisible real, una cámara de 940 nanómetros, que tiene una iluminación un 30% menor que, por ejemplo, la de una cámara con iluminación denominada Low Glow. Los animales se aprecian con bastante nitidez y la iluminación la encuentro suave y uniforme. Me ha gustado especialmente la calidad que ofrece la cámara en las horas intermedias, es decir, esas horas en las que se pasa a modo nocturno, pero que todavía hay luz de ambiente en el escenario. Me gusta bastante el resultado que da esta cámara. En esas situaciones límite entre el modo diurno y el modo nocturno, también es importante destacar
que esta gama de Bushnell tiende siempre a conservar el modo diurno. Y esto lo hace, pues, lógicamente subiendo el grano, es decir, tirando de sensibilidad ISO. Las imágenes tienen mucho grano, son un poco toscas, pero yo lo prefiero que sea así porque conservan ese modo diurno y por lo tanto podemos observar los colores y para mí esto es muy preferible. En contraposición, por ejemplo, a las cámaras Browning que enseguida pasan al modo nocturno. Lo que sí es cierto es que las dos unidades que yo he tenido luego terminaban generándome vídeos prácticamente negros, con lo cual una de dos, o la partida tenía algún problema o es el modelo que tiene algún problema con este asunto. Al hablar de la imagen diurna, la verdad es que no me ha impresionado en absoluto. Me ha parecido una calidad de imagen más propia de una cámara de mediano precio, es decir, una cámara de 90 o 100 euros, no en ningún caso de la gama que estamos hablando. Me parece que las imágenes no tienen demasiada definición, siempre advierto un déficit de enfoque, que no sé a qué se puede deber, y en situaciones con claroscuros, en las que hay que tirar de rango dinámico, pues me parece que la cámara queda casi siempre rápidamente en evidencia. He hecho también una prueba de colocar juntas la Bushnell Core DS junto con una cámara Browning, la Recon Force, para que vosotros mismos podáis observar la comparativa y sacar vuestras propias conclusiones. Otra desventaja, otro punto flaco para mí en relación con la imagen que tiene esta cámara, es el estrechísimo campo de filmación que nos ofrece, de tan solo 34 grados, lo que se llama el FOV. Para mí es realmente muy estrecho, demasiado para el fototrampeo, que no hay que olvidar que nosotros no estamos presentes para corregir el encuadre y por lo tanto seguir a los animales, y esos 34 grados nos ofrecen muy poca apertura, comparándolo por ejemplo con los 57 grados que nos ofrecen las 20-60 de Boli y que ya a alguna gente le parece poco, o por ejemplo los 52 grados de las Promise S358. Como habéis podido apreciar en estos clips, el sonido de la Bushnell Core es bastante discreto y tiene mucho margen de mejora. La relación señal-ruido es bastante pobre, ya que en las grabaciones podemos apreciar un ruido generado por el propio micrófono bastante alto, sin por ello obtener a cambio un volumen adecuado en los sonidos producidos por la naturaleza. Esta cámara lleva un detector de tipo cilíndrico con una apertura de 67 grados y ajustable en sensibilidad. La pantalla LCD interior facilita mucho el encuadre, aunque es ligeramente pequeña como el resto de la cámara, lógicamente. Mide 1,5 pulgadas, pero en cualquier caso, al estar en el mismo lado de la cámara, facilita mucho la labor del encuadre. La gestión que hace de las 6 pilas AA que llevan la bandeja me ha parecido muy eficiente, especialmente si usamos pilas de litio. Y la cámara soporta tarjetas de hasta 32 GB de memoria. La cámara tiene modo de fotografía más vídeo, lo que ocurre que entre la última captura de fotografía y que empieza a grabar el vídeo hay un lapso de aproximadamente 6 segundos de retardo que, bueno, le quitan eficacia al asunto. Tiene también función de vídeo dinámico, que esto a mí sí, personalmente sí me gusta mucho, que quiere decir que en tanto en cuanto se detecte movimiento en la escena, el vídeo va a continuar grabándose independientemente de la duración que le hayamos fijado. Y la cámara es una cámara de pequeñas dimensiones, escasamente 13,5 centímetros de largo y muy fácil de ocultar también gracias a que tiene un camuflaje muy logrado. Bueno, parece que ha llegado el momento de sacar las conclusiones sobre todo lo expuesto. Ya veis que no me he querido perder en las especificaciones técnicas ni en todas las opciones del menú, porque no me gusta habitualmente y sobre todo en este caso porque no he tenido la ocasión de testarla en esa profundidad. A mí esta cámara me gusta, me parece que es una opción buena para tenerla dentro de tu equipo y que hay situaciones en las que te puede venir muy bien, sobre todo por esa calidad que da en la imagen nocturna a pesar de ser una cámara de iluminación no visible. Pero me parece una cámara que es más bien, como yo la veo, como si fuera un prototipo, es decir, necesita ser mejorada en unos cuantos aspectos para poder considerarse algo más acabado. Por ejemplo, yo la haría más robusta. Le introduciría la posibilidad de protección por contraseña, mejoraría por supuesto el sonido, es decir, una cámara de gama alta no puede tener ese sonido,
El enfoque y la definición que tiene la luz diurna también creo que debería ser mejorado. Y bueno, una serie de aspectos para convertirla realmente en una gama alta. Los vídeos, si os habéis fijado, al igual que pasaba con Bolly, tienen también su toque personal. En este caso, los fondos aparecen difuminados, dan un ligero aspecto como de estar pintados a acuarela, como una especie de cuadro impresionista. Y bueno, puede haber gente que esto no le guste, pero sin duda es un toque original y que a mí no me desagrada del todo. Quiero dar las gracias en esta ocasión, y de manera muy especial y muy sincera, a Olmo Montero por los vídeos que me ha prestado, que quería deciros, cuando me prestáis vídeos, gente que vivís en el sur, sobre todo de Pajares para abajo, es decir, de la meseta para abajo, los vídeos son muy importantes, no solamente para dar un poco de variedad en cuanto a animales y hacer el vídeo más divertido, sino sobre todo porque vemos la cámara trabajando con unas condiciones de luz completamente diferentes. Es decir, aquí en Asturias, la mayor parte del tiempo, el 85% del tiempo, debido a la fronda que hay y al techo de nubes que tenemos, la cámara siempre está prácticamente trabajando al límite, es decir, con la mínima luz, siempre entre el modo diurno y el nocturno, una velocidad de obturación siempre tirando a nula, poca saturación de los colores, etc. Y cuando hay gente que me prestáis vídeos grabados en el sur con esos cielos limpios, con una saturación de colores brutal, muchísima más definición, etc., pues lógicamente se agradece muchísimo. Y en esta ocasión sí me gustaría especialmente que me dijerais vuestra impresión, es decir, que abajo en comentarios me dijerais si os parece que esta gama de Bushnell, la Core DS, es una buena opción. Si os parece que el precio merece la pena, si os ha gustado la calidad que ofrece esa iluminación no visible en los vídeos nocturnos, y qué os parece los vídeos diurnos, si os parece como a mí que son abiertamente mejorables. En cualquier caso me interesaría mucho vuestra opinión. Y sin más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.